Lorena Sandoval, Paz, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción en Cajamarca y una reconocida empresaria. Qué gusto saludarla, señorita Sandoval. Tenga usted buen día, muy amable. ¿Cómo está? Buenos días, señor José, y buenos días a todas las personas que a esta hora de la mañana nos están escuchando. En esa línea, como empresaria, como Paz, presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, ¿cómo analiza la actual situación en el país, en el plano económico y también en el plano político, porque de una u otra manera responden a ser vasos comunicantes? Mi percepción particular es que lo que está pasando en el Perú ya no es solo una crisis política, estamos siendo testigos de una especie de desconexión total entre el poder y la ciudadanía. Cada semana hay más muertos, hay más inestabilidad. Este cambio de gabinete que ha sido bastante raro, uno percibe desde lo que puede ver que ha sido como que un intercambio de favores que hasta puede haber tenido como resultado este viaje de la presidenta a Roma. Y mientras tanto, todos los problemas reales, ¿no? La inseguridad, la falta de empleo, la pobreza, siguen sin respuesta. Es como que nosotros mismos hemos dejado que el Estado sea capturado por intereses particulares y se ha dejado de lado el bien común, ¿no? Es bastante triste porque tenemos que hacer un mea culpa y entender que esto es producto de nuestra elección de congresistas, de nuestra elección de presidente, que desde el 2016 nos está llevando de crisis en crisis, ¿no? Ahora, ¿cómo la inestabilidad política, la inseguridad afectan el nivel de confianza país, sobre todo en el tema de la productividad, a la captación de inversión privada que tanto se requiere en el país, señorita Sandoval? El, eh, el empresario, para poder invertir y generar puestos de trabajo estables, con todos los beneficios que corresponden por ley, necesita tener un panorama estable de lo que va a pasar en un periodo de tiempo mínimo, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a poner un negocio, yo necesito saber que las reglas del juego van a ser las mismas, por lo menos hasta el momento en el que yo pueda recuperar mi inversión, 1, 2, 3 años, ¿no? Ahora estamos siendo testigos de situaciones como las que hemos vivido hace pocos días en que un buen ministro de Economía como es el señor Salardi ha durado 3 meses y estaba iniciando una serie de cambios que quizás en algunos espacios iban a ser dolorosos, había que encontrar maneras de sacarlos adelante, pero que en el largo plazo iban a ser beneficiosos para todo el país. Entonces, un ministro de Economía, por más buen plan que tenga, por más buenas acciones que quiera ejecutar, si solamente tiene 3 meses de trabajo, ¿qué resultado podría lograr? Y claro, del otro lado, el empresario que estaba, digamos, atento a estas medidas tributarias, por ejemplo, que él planteó, estos cambios en la legislación laboral que han tenido como que algunas personas que las han rechazado, que las han leído como que un intento de atentar contra los derechos laborales, pero que si lo analizábamos más a fondo, iban a generar al final un incremento en el empleo, un incremento en la formalización, un incremento en la recaudación tributaria que necesitamos para pagar hospitales, pagar maestros, para hacer pistas. Simplemente el empresario se quedó como que, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Yo invierto o no invierto, el próximo ministro seguirá esta misma línea o retrocederá en las acciones que había hecho el anterior ministro. Entonces,
esta inestabilidad nos afecta a todos, ¿no? El empresario deja de invertir porque podría perder su capital, y cuando el empresario deja de invertir se dejan de generar empleos, digamos, formales, en buenas condiciones, y seguimos en el subempleo, en la informalidad, en una falta de derechos que es más dolorosa aún, ¿no? Porque ahora el 90% de la población, digamos, en Cajamarca, trabaja en la informalidad. Entonces esas personas no tienen derecho a un CTS, a una FP, a unas vacaciones, a un sueldo mínimo siquiera. Entonces, es en realidad doloroso, ¿no? Ahora, ayer yo escuchaba con mucha atención la conferencia de los representantes de distintos gremios empresariales, como lo anoté al inicio, ¿no? Y hay una preocupación. Usted ha señalado por el lado del ministro de Economía y Finanzas. Es un tema muy sensible, naturalmente. Pero hay otros sectores donde también el gobierno ha hecho cambios sin dar una explicación, el caso del sector interior. Y el otro tema es el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué? Porque es el ministerio que tiene la mayor presupuesto para obras de infraestructura en el país. Y esta era una de las observaciones precisamente que planteaba el exministro Salardi, ¿no? En agrupar a todas las entidades centralizadas en un solo organismo para transparentar, para ejecutar con rapidez, para focalizar un mejor nivel de gastos, una mejor ejecución. Esto, de una u otra manera, ¿no considera usted que es un retroceso de parte del gobierno para seguir impulsando confianza, para seguir impulsando inversiones y sobre todo para generar estabilidad? Totalmente. Y yo no conozco de primera mano a nuestro nuevo ministro, el señor Sandoval, con el cual comparto apellido, pero lo que se ve en la prensa de sus antecedentes, vinculaciones políticas, incluso nexos con la minería informal, nos preocupa. Nos preocupa porque hace pocos días estábamos todos aterrados, siendo testigos casi en línea del asesinato de 13 ciudadanos peruanos en Patás. A mí me impactó mucho este audio, porque yo no pude ver el video de este chico que suplicaba por su vida y que decía: yo he venido aquí a trabajar por mi mamá, tengo 17 años, y fue ejecutado. Y una persona que está, o por lo menos parece estar, relacionada con estas actividades, o con algunos beneficios que se le ha dado a estas personas que están en la ilegalidad, ahora es parte formalmente como un ministro del gobierno, ¿no? Entonces, uno comienza como ciudadano a preguntarse si no serán estos nexos los que están apañando estas actividades delincuenciales en Patas, en Arequipa, en Cajamarca también hay minería ilegal, informal, que está tomando ciertas áreas y a las que la autoridad ya no puede ingresar, ¿no? Usted acaba de tocar un tema también bastante delicado y nos extrapolamos ahora a Cajamarca, que usted lo conoce muy bien. El caso de la minería ilegal. Usted señala que ya las autoridades locales están desbordadas por el avance de la minería ilegal y hay quienes temen que este avance vaya acompañado del crimen organizado, como lo que ha ocurrido en Patás o como lo que está ocurriendo en la zona sur del país, en el caso de Caguacho, que es otra localidad que también está puesta a los reflectores, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer para, de una u otra manera, mitigar, amenguar, contrarrestar este avance en la minería ilegal en Cajamarca de manera muy puntual? Justo nosotros tuvimos hace un par de días un webinar con Capitalismo Consciente, que es una organización a la que pertenezco, un grupo de empresarios, en donde tuvimos la
ponencia de Saraí Toledo y de un ex regidor de Trujillo que tenía conocimiento Greco Quirós. del tema de Patás, Greco Quirós, y ellos, perdón, del señor Greco Quirós se refiere a él. el señor Greco Quirós. Y el señor Greco Quirós decía, tenemos que empezar, y a mí me parece una idea bastante acertada, el tema es poder encontrar a la persona idónea, ¿no? Él se enfocó como que en tres cosas. Era uno, buscar un SAR o nombrar un SAR que se encargue específicamente de este tema, ¿no? Un SAR antiminería ilegal, una cosa así, y darle ciertas herramientas legales que pudiera utilizar para combatir este flagelo, ¿no? Ahora, el punto crítico es en encontrar esta persona que esté dispuesta a enfrentar el riesgo y, digamos, no claudicar o no pasarse al lado de la criminalidad, ¿no? Porque entendemos también que ahí hay un tema en el que la cantidad de recursos que genera esta actividad se ha convertido en montos tan grandes que tienen mucha facilidad para generar cadenas de corrupción alrededor, ¿no? Lo que planteaba era eso en primer lugar. En segundo lugar, era controlar por dónde mejorar los controles en los puntos por donde los camiones pasan, ¿no? Generar algún tipo de registro de estos camiones, tener un mayor control sobre, no en el socavón, en la mina, porque ahí es muy difícil, son espacios que en estos momentos están tomados, que habría que hacer como que una estrategia de guerrillas, pero controlar el paso del mineral entre las áreas en las que se están sacando y las áreas en las que finalmente se van a procesar, es mucho más factible, ¿no? Y lo otro que decía la politóloga Saraí Toledo era que tenemos que darle otra alternativa a las personas que están produciendo o que están viviendo de esta actividad, ¿no? Porque lo cierto es que se genera todo un movimiento económico alrededor que facilita que subsista. Entonces, en las áreas en donde no hay otras digamos, posibilidades de que la gente genere un ingreso para su familia que pueda ayudarle a cubrir sus necesidades, finalmente la gente se dedica a cualquier cosa que le pueda dar el sustento diario, ¿no? Entonces ella hablaba de que hay que buscar casos de éxito específicos en el Perú, que los hay, en donde haya habido, digamos, producción agropecuaria que pueda convivir un poco con una minería que quiera formalizarse, ¿no? El tema del reinfo, yo creo que ya es hasta un poco cansado el Claro. seguir repitiéndolo, pero hay que acabar con ese Ahora, reinfo o darle un enfoque que permita que tenga realmente al final, que sea una herramienta que sirva para lo que es necesario, ¿no? Y es como que decimos, tú le has dado una herramienta que tenía un plazo para cumplir, ¿no es cierto? O sea, yo te doy el reinfo, pero tú tienes tantos años para cumplir ahora, acciones que al Estado peruano le garanticen que tú estás cumpliendo derechos laborales, que tú no estás dañando el medio ambiente, que eres formal. hace Si unos días, tú no puedes cumplir con el plazo, yo te ayudo un poco, pero si tú ya no quieres cumplir con el plazo, entonces tú te conviertes en un ilegal, ¿no es cierto? Es como que si a un niño de quinto de primaria lo tengas hasta que tenga 50 años en quinto de primaria. Entonces, tenemos que organizarnos como sociedad para que
estas personas tengan una alternativa productiva sin generar todos los colaterales que hay, ¿no? Lo de las muertes ha sido espantoso, yo creo, para todos, pero hay detrás la trata de personas, la prostitución infantil, que es muy dolorosa y que tenemos que estar conscientes. A veces no lo vemos de lejos porque no es nuestra niña, no es nuestro hijo el que está expuesto a esta violencia, pero podrían ser nuestros hijos, Ahora, podrían ser nuestras hijas las que sean secuestradas y violadas o ofrecidas para ser prostituidas en los campamentos mineros, ahora, ¿no? siguiendo esa línea de análisis que usted traza, si es que hay este avance indiscriminado de la minería ilegal, Cajamarca también podría tener efectos muy parecidos a lo que se está viviendo en Patás o en otro punto del país, Madre de Dios, por ejemplo. Yo creo que si como sociedad dejamos que esto avance, porque lo que está pasando en Patás no ha comenzado ayer, es, digamos, eh, el ha desencadenado cosas que vienen pasando desde hace décadas, ¿no? En Cajamarca tenemos espacios como en Algamarca, yo entiendo, no conozco personalmente la zona, pero hay ya minería informal o ilegal entrando a algunos espacios de lo que fue el área que iba a explotar Conga, ¿no? Entonces, claro, también uno se da cuenta que hubo todo un movimiento que quería proteger el agua y que finalmente esas personas eh, protegieron el agua contra el minero que era formal, que iba a invertir de una manera regulada y que ahora no están haciendo ningún esfuerzo por proteger ese espacio que ellos expresaron que era de reserva contra el minero ilegal que no tiene ninguna práctica que cuide el agua, que cuide la tierra, que cuide a las personas, ¿no? Entonces, también ahí podemos como que interpretar que pueden haber lazos Ahora, de financiamiento a políticos de estos sectores, ¿no? ahora, yendo a otro tema, el tema de la pobreza. Hace unos días el INEI ha dado a conocer un indicador nacional sobre pobreza monetaria, ¿no? Y de acuerdo a los resultados, Cajamarca sigue siendo la región con mayor pobreza monetaria en el país, ha aumentado del 44,6% en el año 2023 al 45% en el 2024. ¿A qué obedece ella, cree usted, señorita Sandoval? Bueno, yo voy a usar quizás una frase que es que se podría considerar como que un cliché, pero se debe básicamente a toda la deficiencia en educación que tenemos, ¿no? Eh, Nuestros gobiernos regionales no han sido capaces en la época del boom minero de invertir en temas educativos, en mejora de competencias. Ahora ya no hay una actividad minera. Cajamarca tiene como que solamente hemos desarrollado dos o tres potencialidades, ¿no es cierto? Era la minería, que el mineral está ahí. Si no viene alguien formal, estructurado, a poder aprovechar la producción, se queda enterrado debajo del suelo o lo aprovecha el ilegal que no contrata formalmente, que no paga Ahora, impuestos. La agroindustria y el turismo, pero es ni siquiera llega a ser agroindustria, es una actividad agropecuaria de subsistencia que necesita que nosotros generemos competencias en las personas para que puedan generar más rentabilidad en sus actividades. Igual en el turismo, ¿no es cierto? Pero eh, hay una correlación entre los indicadores de comprensión lectora, comprensión matemática, de competitividad y esos indicadores de pobreza que tenemos, ¿no? Y ahora
se ha cambiado la manera de medir, no sé si es que cómo estaremos en este momento en nuestros indicadores de salud, las muertes maternas, la desnutrición, que también tienen un componente de necesidad de educar mejor a la gente, ¿no? Entonces, tenemos, y no solo en Cajamarca, quizás Cajamarca es el ejemplo pues más terrible de esta situación, muchos gobiernos regionales, muchas autoridades que llegan al poder y que no invierten bien el recurso tributario que finalmente los privados generamos, Ahora, ¿no? Eso aunado a que ya no hay otras actividades productivas grandes, inversión minera, pero tampoco hay ahora, inversión industrial. O sea, en o Cajamarca sea, no hay, en, digamos, fábricas de zapatos como en Trujillo, no hay fábricas de muebles como en Villa El Salvador, en Lima. Entonces, tampoco hay una inversión en desarrollar, no sé, pues, como en algún ahora, momento se planteó un clúster del ahora, queso que pueda dar a la gente potencial para salir adelante, ¿no? o sea, podemos decir entonces, señorita Sandoval, ya para culminar, que en Cajamarca no se han desarrollado proyectos de inversión, grandes proyectos de inversión en las últimas décadas, tanto en el sector de minería formal, minería sostenible, como en otros rubros. Esto puede ser uno de los factores para precisamente no se cuenta con recursos suficientes para derrotar pobreza, para generar empleo, para disminuir informalidad y lo que usted dice para desarrollo de capacidades, salud, educación, etcétera. ¿Ese puede ser uno de los factores? Sí, totalmente. Eh, y no hay inversión porque ha habido todo un tema de, digamos, descontento social, hay, digamos, el empresario tiene un costo enfrentarse al descontento social, ¿no? Entonces, Y además con acciones ideológicas. exactamente. Que ya hemos visto en este momento, señor José, que de ideológico no tiene absolutamente Así nada, es. porque cuando uno tiene un camino ideológico y alguien cree específicamente en algo, no cambia su ideología y se junta con el contrario porque le conviene, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos viendo en este momento gente que, entre comillas, tenía una ideología de izquierda y que quería un tema comunitario, pero que si le conviene juntarse con el de derecha para hacer una ley que beneficie o sea, que lo beneficie personalmente, se olvida de las ideologías. Es un tema ideológico, digamos, de mentira. Finalmente nos separan dándonos todo un cuento de la derecha contra la izquierda, pero en realidad, como ya lo dijimos en alguna entrevista, esto se trata de personas que piensen en el bien común contra personas que solamente buscan su beneficio individual, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que nos falta en nuestro país, más personas en todos los aspectos, en los cargos públicos, en el sector empresarial, en la función pública, que dejemos de pensar solamente en nuestro beneficio y que pensemos en el bien común, que Así es. entendamos que finalmente ojalá que no me tachen de izquierdista, pero voy a repetir algo que escuché de la presidenta de México y que me pareció muy bonito, ¿no? Por el bien de todos, primero, la población más vulnerable. Si no atendemos a la población más vulnerable, finalmente no va a haber bienestar para todos. Uno no puede, digamos, ser millonario y estar rodeado de pobreza, porque eso finalmente se va en contra de uno mismo, Así ¿no? es. Entonces, Bien, yo eso sería. le agradezco infinitamente, señorita Sandoval, la amabilidad que he tenido de atender a esta comunicación con RCR, con el compromiso de seguir conversando sobre estos temas de bastante interés nacional, interés regional. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable.
De igual manera, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Conversamos con Lorena Sandoval, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, también es integrante de distintas instituciones empresariales que analizan permanentemente el contexto en nuestro país.